¿Qué tal, familia del canal? Antes de comenzar con la historia de hoy, quiero hacerles una propuesta irresistible. Una taza térmica con el logo del canal y una funda de móvil súper resistente. Y adivinen que, una de estas combinaciones puede ser suya. Las reglas son súper simples. Suscríbanse al canal, que es gratis y me ayuda muchísimo, y escriban cualquier cosa en los comentarios. Puede ser un saludo, su teoría sobre casos anteriores, o simplemente un emoji. En los archivos criminales más oscuros de América Latina existe un caso que ha permanecido en las sombras durante décadas. Una historia que combina terror psicológico, investigación policial deficiente y secretos que una pequeña comunidad prefirió enterrar para siempre. Hoy les contaré la historia real del estrangulador de Tabuca, un asesino serial que aterrorizó durante 3 años a esta tranquila localidad, dejando tras de sí no solo víctimas, sino una estela de preguntas sin respuesta que persisten hasta el día de hoy. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros casos de misterio y crimen real. Tabuca es un pequeño municipio ubicado en las montañas, con apenas 8,000 habitantes. Un lugar donde todos se conocen, donde las noticias viajan más rápido que el viento y donde, hasta 1987, el crimen más grave que habían registrado era el robo ocasional de ganado. La economía local dependía principalmente del cultivo de café y del pequeño comercio. Las familias vivían con las puertas abiertas, los niños jugaban en las calles hasta altas horas y nadie imaginaba que su tranquila existencia estaba a punto de transformarse en una pesadilla. Era un martes de octubre cuando todo cambió para siempre. María Elena Vázquez, de 34 años, madre soltera y trabajadora de la fábrica textil local, no llegó a su turno de la mañana. Sus compañeras pensaron que tal vez estaba enferma, pero cuando tampoco recogió a su hija de 8 años de la escuela, comenzaron las alarmas. Su hermana, preocupada, decidió ir a buscarla a su pequeña casa en las afueras del pueblo. Lo que encontró esa tarde cambiaría la historia de Tabuca para siempre. Carmen Vázquez llegó a la casa de su hermana aproximadamente a las 4:30 de la tarde. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana de la cocina permanecía entreabierta, algo inusual tratándose de María Elena, quien era extremadamente cuidadosa con la seguridad de su hogar. Al entrar por esa ventana, Carmen se encontró con una escena que la perseguiría por el resto de su vida. María Elena yacía en el suelo de su dormitorio, vestida aún con el camisón que utilizaba para dormir. No había signos evidentes de lucha, no había sangre, no había objetos fuera de lugar. Pero alrededor de su cuello, fuertemente apretado, se encontraba un cable eléctrico que había sido utilizado para estrangularla. La policía local, encabezada por el capitán Rodrigo Mendoza, llegó al lugar aproximadamente 1 hora después. Mendoza, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia a la fuerza, nunca había enfrentado un caso de homicidio. El protocolo fue deficiente desde el inicio. La escena no fue acordonada adecuadamente, varios curiosos contaminaron el lugar antes de que llegaran los investigadores, y las evidencias físicas fueron mal recolectadas. Sin embargo, había algo que llamó la atención del capitán Mendoza. Junto al cuerpo de María Elena se encontró una pequeña nota manuscrita que decía simplemente, la primera de muchas. T. La muerte de María Elena conmocionó a Tabuca, pero la comunidad esperaba que fuera un caso aislado, quizás el resultado de algún conflicto personal que había escalado trágicamente. Esas esperanzas se desvanecieron exactamente 28 días después. Rosa Delgado, de 29 años, empleada del banco local, fue encontrada muerta en circunstancias casi idénticas. Su cuerpo yacía en la sala de su apartamento, estrangulada con una cuerda, y junto a ella, otra nota, número 2. Nadie puede detenerme. T. Pero había algo más perturbador. Los vecinos reportaron haber visto a Rosa hablando con un hombre desconocido la noche anterior a su muerte. Un hombre de estatura media, complexión delgada, que llevaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. El capitán Mendoza solicitó refuerzos a la capital provincial, pero la respuesta fue lenta y burocrática. Mientras tanto, el pánico comenzó a extenderse por Tabuca como un virus invisible. Las mujeres dejaron de salir solas por las noches, las familias instalaron cerraduras adicionales en sus puertas, y por primera vez en décadas, las calles del pueblo permanecían desiertas después de las 8 de la noche. Pero el asesino no había terminado. La tercera víctima fue Lucía Morales, una joven de apenas 22 años que trabajaba como secretaria en la alcaldía municipal.
Su cuerpo fue descubierto 35 días después del asesinato de Rosa, en su propia cama, con las mismas características: estrangulación, ningún signo de abuso sexual, y una nota firmada con la letra T. Pero esta vez, la nota era diferente. 3. El pueblo debe pagar por sus pecados. T. Con 3 muertes confirmadas, las autoridades provinciales finalmente enviaron un equipo especializado encabezado por el detective inspector Carlos Ruiz, un investigador con experiencia en casos de homicidios seriales. Ruiz llegó a Tabuca en diciembre de 1987 e inmediatamente identificó las deficiencias en la investigación local. Implementó protocolos adecuados, estableció un perfil preliminar del asesino y comenzó a entrevistar sistemáticamente a todos los habitantes del pueblo. El perfil que emergió era perturbador: un hombre local o que conocía muy bien la comunidad, organizado, metódico, que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Todas las mujeres asesinadas eran solteras, vivían solas, y tenían entre 22 y 34 años. Pero había algo más. Durante las entrevistas, varios testimonios coincidieron en mencionar a un hombre que había llegado al pueblo aproximadamente 6 meses antes del primer asesinato. Se hacía llamar Tomás Herrera, decía ser comerciante, y había alquilado una pequeña habitación en la pensión de Doña Esperanza. Tomás era descrito como un hombre silencioso, de aproximadamente 35 años, que salía por las noches a caminar por el pueblo. Varios testigos lo habían visto conversando con las 3 víctimas en diferentes ocasiones. Cuando el inspector Ruiz fue a buscarlo a la pensión, descubrió que Tomás Herrera había desaparecido sin dejar rastro 3 días después del último asesinato. La habitación que ocupaba estaba completamente vacía, exceptuando un detalle escalofriante. En la pared, grabado con un clavo, se encontraba el mensaje: el juego apenas comienza. T. La desaparición de Tomás Herrera parecía resolver el caso, pero cuando las autoridades intentaron rastrear su identidad, se toparon con un muro de misterio. No existía ningún registro oficial de Tomás Herrera en los archivos nacionales. No había cédula de identidad, no había antecedentes penales, no había historial laboral. Era como si hubiera aparecido de la nada y hubiera regresado a la misma inexistencia. Más perturbador aún fue el descubrimiento que hizo el inspector Ruiz al investigar más profundamente la pensión donde se hospedó el sospechoso. Doña Esperanza, la propietaria, había muerto de un infarto 3 semanas después de la desaparición de Tomás. En su lecho de muerte, según su hija, había murmullado repetidamente: él no era lo que parecía. Él sabía cosas que solo nosotros sabíamos. ¿Qué cosas sabía Tomás? ¿Qué secretos guardaba Tabuca? La investigación reveló que, efectivamente, el pueblo ocultaba un oscuro pasado. Durante la violencia política de los años 70, Tabuca había sido escenario de varios enfrentamientos entre guerrilleros y fuerzas gubernamentales. Según testimonios obtenidos bajo estricta confidencialidad, varias familias del pueblo habían colaborado con las autoridades proporcionando información que resultó en la captura y desaparición de al menos 12 personas, incluyendo mujeres y jóvenes. Era posible que T. fuera algún familiar de las víctimas de esa época, regresando años después para cobrar una deuda de sangre. Esta teoría ganó fuerza cuando se descubrió que las 3 mujeres asesinadas eran hijas o familiares directos de personas que habían colaborado con las autoridades durante esos años violentos. El caso del estrangulador de Tabuca oficialmente permanece abierto, pero la investigación se detuvo abruptamente en marzo de 1988 por falta de evidencias y recursos. Sin embargo, investigaciones periodísticas realizadas años después revelaron información que nunca fue incluida en los archivos oficiales. Un testigo anónimo, entrevistado en 1995, afirmó que Tomás Herrera no era su nombre real, sino que se trataba de Santiago Delgado, hermano menor de una de las víctimas de la violencia política de los años 70. Según este testimonio, Santiago había sido dado por muerto durante los enfrentamientos, pero en realidad había logrado escapar y había vivido durante años en la clandestinidad, planeando meticulosamente su venganza. La letra T en las notas no sería inicial de Tomás, sino de tabula rasa, mesa limpia, sugiriendo su intención de limpiar al pueblo de quienes consideraba traidores. Pero aquí surge la pregunta más inquietante: si Santiago Delgado era realmente el estrangulador de Tabuca, ¿por qué se detuvo después de 3 asesinatos? Su lista de objetivos potenciales incluía al menos otras 8 personas. Algunos habitantes del pueblo, que pidieron mantener el anonimato, sugieren que las autoridades locales llegaron a un acuerdo con el asesino.
que le permitieron desaparecer a cambio de que cesaran los asesinatos y no revelara públicamente los secretos que conocía sobre la colaboración durante la violencia política. Esta teoría nunca fue confirmada oficialmente, pero lo cierto es que después de marzo de 1988, nunca más se registró un crimen similar en Tabuca o sus alrededores. El caso del estrangulador de Tabuca nos deja más preguntas que respuestas. ¿Era Santiago Delgado realmente el asesino? ¿Sigue vivo? ¿Cumplió su objetivo de venganza o simplemente desapareció en las sombras de donde había emergido? Lo que sí sabemos es que Tabuca nunca volvió a ser el mismo pueblo tranquilo de antes. Las heridas del pasado, tanto las de los años 70 como las de los asesinatos de 1987, siguen abiertas. Hoy, más de 35 años después, cuando cae la noche en Tabuca, todavía hay quienes prefieren no salir solos a las calles. Porque algunos misterios nunca se resuelven completamente, y algunas sombras nunca se desvanecen del todo. Si te gustó esta historia de misterio y crimen real, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones. En los comentarios, cuéntanos qué opinas sobre este caso. ¿Crees que Santiago Delgado era realmente el estrangulador de Tabuca? ¿Piensas que sigue vivo? Nos vemos en el próximo vídeo con otro caso que te mantendrá despierto por las noches.